¿Cómo están? Les habla Guido Sánchez Yávar para iniciar la segunda sesión del taller denominado El Empresario Emprendedor. Recuerden que en el anterior taller hemos tratado dos temas. Hemos conocido que el empresario tiene una sola característica, una habilidad, que es la de ver oportunidades, y en segundo lugar hemos visto que tiene un valor, el valor de respetar compromisos. Ahora, en esta segunda sesión vamos a empezar viendo tres objetivos. Seguiremos conociendo las características que distinguen a los empresarios. Luego veremos de dónde vienen, cómo se comportan y quiénes son los empresarios. Y finalmente seguiremos alcanzándoles algunas recomendaciones para empezar esta aventura empresarial. Les comentaba que yo empecé interesado en hacer empresa y para aprender un poco más de esto de las empresas me acerco a un gremio empresarial, específicamente a la Sociedad Nacional de Industrias, y pregunto quiénes son los empresarios, quiénes están asociados aquí a la Sociedad Nacional de Industrias, seguramente el gremio más importante en el Perú en ese tiempo. Y me dan una respuesta que me da ciertas señales, ciertas inquietudes de quiénes podrían estar haciendo empresa en el Perú. Y me dicen que el 51% de los empresarios asociados a este gremio, más o menos por los años 1989, eran migrantes que habían venido de otro país o hijos de migrantes. Entonces yo me pregunté, dije, bueno, ¿y por qué ellos hacen empresa? Comencé a investigar sobre todas las características, las motivaciones, los intereses que estaban impulsando a estas personas a hacer empresa, y descubrí una primera literatura que me hablaban de los italianos. Los italianos es un grupo de migrantes que llegan al Perú hace más de un siglo y comienzan con negocios muy pequeños, y esto lo resalto, con negocios muy pequeños. Por ejemplo, el 90% de los comercios de abarrotes, es decir, tiendas, bodegas, estaban en manos de la migración italiana. Antes se decía el italiano de la esquina, ¿no? Luego, el 80% de los negocios de cueros y suelas, esto es hacia 1863, pero luego dan un salto para el año 1887. Los italianos ya tienen fábricas de fideos, fábricas de licores, todos los molinos de la ciudad de Lima ya estaban en manos de italianos. Sé que también el 100% de negocios de hospedaje, es decir, los hoteles en Lima ya estaban en manos de italianos. Entonces, ¿a quién le dejan el negocio de abarrotes y el negocio de verduras y otros negocios la migración italiana? Una de estas migraciones, la siguiente que viene en número e importancia, es la migración china, y luego viene la migración japonesa. La migración china también inicia sus actividades en las actividades de abarrotes, en las tiendas y bodegas de las esquinas, sustituyen a la migración italiana, y luego también la migración japonesa, que es la siguiente que llega en importancia, comienza a tener las fondas, los restaurantes, los negocios de abarrotes, cultivos y otras actividades. Y lo que quiero destacar en este caso de todas las migraciones es que siempre empiezan, y esta es la lógica de hacer empresa, o sea, lo que nosotros estamos tratando de aprender es cómo ellos han hecho empresa, cómo nosotros podríamos hacer empresa. En todos los casos, la lógica es que empiezan en negocios muy sencillos, como bodegas, como cultivos, como abarrotes, pero no se quedan en esas actividades, siguen creciendo. Los italianos comienzan a tener los negocios de fábricas de licores, de fideos, de helados, pastelerías, y así sucesivamente. Muy bien, pero aquí hay un tema importante, que no son los únicos que hacen empresas. Es decir, ¿y ahora a quiénes les han dejado estos negocios? Les han dejado a la otra migración, los otros migrantes. ¿Quiénes son los otros migrantes? Personas que vienen del campo a la ciudad. En nuestro país, por cuestiones de crisis, de violencia terrorista, muchas personas se han visto obligadas a salir de sus zonas de origen, de sus localidades, de las provincias más alejadas, han comenzado a migrar a las ciudades. Es así, por ejemplo, que hay un grupo interesante que en el Perú está destacando por su actividad empresarial, es el caso de los puneños. El 80% de las actividades de comercio en la ciudad de Tacna, al sur del Perú, está en manos
de los puneños. El 60% de la actividad comercial en Arequipa también en manos de los puneños. Y por ejemplo, sectores como Gamarra, que es un conglomerado, un centro de confecciones muy dinámico en el Perú, tiene una presencia muy fuerte de los puneños. ¿Y por qué? ¿Por qué los puneños? ¿Hay alguna razón? Fíjense, en todos los casos, sean migrantes del campo a la ciudad o los migrantes que vienen de otro sitio a nuestro país, se mudan de un país a otro país, tienen las motivaciones, pero sobre todo que tienen el objetivo muy claro de hacer empresa. Yo alguna vez me encontré en la literatura, por ejemplo, que explicaba la forma de pensar, las creencias y los valores, por ejemplo, de los árabes, que es otro grupo importante que llega al Perú, y ellos dicen textualmente lo siguiente. Dicen, si tú eres rico, es decir, próspero materialmente, es que nuestro Dios ha bendecido tu trabajo. Si tú eres rico, próspero, tienes, en segundo lugar, que apoyar a que otros musulmanes como tú sean prósperos y económicamente favorecidos. Si quieres que tus hijos inicien los negocios, diles que se junten con otro hijo de musulmán porque habrán sido educados en los mismos principios. Entonces, el migrante tiene dentro de sus motivaciones esa motivación que nosotros en la primera sesión de este curso, el empresario emprendedor, explicamos. Es la visión interna, el sueño de tener el negocio propio. Y en el caso de los puneños también eso sucede, porque fíjense, ellos planifican los objetivos anuales de desarrollo económico, personal y profesional. Y de una manera muy interesante que quiero y vale la pena compartir con ustedes que van a empezar a hacer un negocio. Los puneños, por ejemplo, tienen una actividad que se llama la fiesta de las alacitas. La fiesta de las alacitas es una fiesta de las miniaturas. Es decir, yo deseo este año tener un ómnibus de servicio interprovincial o quiero poner un negocio de heladería o cualquier otro negocio que sea mi plan de este año. Entonces yo voy a la fiesta de las alacitas con 2 personas que me acompañan y me compro, si fuera mi meta, un camión, me compro un camión de juguete. Pero ¿qué significa ese camión de juguete? Ese significa el objetivo que tengo este año para cumplir. Es decir, ¿qué hacen con este camión de juguete? Lo ponen en el lugar más visible de su casa y todos los días, al levantarse o en algún momento, ven ese camión y dicen, este es mi objetivo de este año y todos los días tengo que trabajar para lograr este objetivo. Esta es la meta de este año. Y así todos los años. Si por ejemplo alguno de ustedes, como en mi caso, quisiera hacer un posgrado, un doctorado, lo que fuera, lo que tendría que hacer es ir a esta fiesta, comprarme un título así de mentira, ¿no es cierto? Pero que lo pongo al costado de mi espejo, por ejemplo, el lugar más visible donde todos los días me voy a tener que enfrentar al espejo, pero también me voy a tener que enfrentar a ese objetivo. Y me preguntaré y diré, ¿qué tengo que hacer por este título hoy día? Tendré que buscar a mis asesores, tendré que buscar bibliografía y todos los días voy a hacer algo para lograr ese objetivo. Es decir, usted ya tiene un objetivo en este momento. ¿Cuál es el objetivo? Formar su propia empresa. ¿Cuánto tiempo se ha dado de plazo para formar su empresa? ¿1 año? Perfecto. Lo que tiene que empezar, para que eso sea realidad, para que usted de acá a 1 año tenga su empresa, la siguiente pregunta que tiene que hacer, ¿qué tengo que hacer hoy día para que eso se cumpla? Es decir, todos los días las personas tenemos que mejorar y trabajar por esas mejoras. Y mejor aún si es por un objetivo como el tener su propia empresa. Muy bien, ¿se dan cuenta cómo hay estas características que están haciendo algo especial al empresario? Ya lo estamos entendiendo y conociendo de manera más completa. Sin embargo, hay algunas características comunes en el migrante que viene de otro país a nuestro país, como el migrante del campo a la ciudad. La primera característica de estas personas es la autoestima. ¿Qué significa la autoestima?
creer en uno mismo. Con un migrante que ha venido del campo a la ciudad, tuve la oportunidad de conversar, y él me decía: señor, nosotros los provincianos tenemos suficiente oxígeno en el cerebro para hacer realidad nuestros sueños. Si nosotros nos ponemos a pensar, las condiciones en las que muchos peruanos han tenido que salir del campo y venir a la ciudad, una ciudad que es altamente hostil para ellos, los trata mal, no conocen la realidad de las ciudades porque ellos vienen del campo, pero a pesar de todo eso han podido hacer, por ejemplo, de Gamarra un conglomerado que anualmente crece 17%. El promedio de crecimiento del conglomerado de Gamarra en los últimos 10 años ha sido 17%, mientras nuestro país ha crecido 4%. Imagínense el espíritu, la lucha, la fuerza, la autoconfianza. Y ellos me decían: señor, yo voy a hacer todo lo que sea necesario para cumplir mi sueño. Mi sueño ha sido hacer empresa. Cuando uno piensa de esa manera, no hay nada ni pero que lo detenga. Pero tú no eres sujeto de crédito, no conoces Lima, no sabes nada de comercialización, de empresa, de producción. Yo, señor, voy a hacer mi sueño realidad y voy a hacer lo que tenga que hacer. Si es necesario pararme en la calle para vender mis productos, me pararé en la calle. Si es necesario dormir en el taller y eso me va a ayudar a realizar mi sueño, dormiré en el taller. No hay pero que se les anteponga, ni obstáculo que no lo puedan superar. Eso se llama autoconfianza. La segunda característica, que es muy importante, es que carecen de inhibiciones, es decir, no tienen vergüenza para hacer actividades manuales, mecánicas y modestas. Nosotros lo aprendimos cuando estábamos en la universidad. Yo particularmente empecé vendiendo zapatos. Es decir, alguien me dijo: no se necesita ir a la universidad para vender zapatos. Pero es que lo primero que tuvimos que aprender es que se tiene que empezar por actividades modestas. Es más lento, pero es más seguro. Entonces, evitemos esto de estar con prejuicios. Les comento brevemente algo. Una vez en la ciudad de Trujillo hablaba de este tema y un empresario se acerca y me cuenta la siguiente historia. Él pierde el empleo y bueno, va donde su esposa y le dice: hija, perdí el empleo. Y la esposa le dice: bueno, y no te preocupes, comenzaremos a hacer algunas actividades de confecciones. Yo he aprendido a bordar y hacer algunos trabajos y comenzaron a producir en esta pequeñísima empresa, una empresa familiar, una microempresa. La señora termina la producción y le dice al esposo: ahora te toca ir a vender. El esposo le dice: no, imposible. ¿Qué van a decir mis amigos yo vendiendo manteles o otro tipo de trabajos de esta naturaleza? La esposa insiste y le dice: tienes que ayudarme, yo me encargo de la producción, tú de la parte de la comercialización. Tanto insistió la señora que el otro no tuvo más remedio que agarrar la bolsa que estaba llevando todas las confecciones y en la otra mano, según el testimonio de este empresario, llevó a su hijito para que le dé fuerzas. Entonces salió con su bolsa de confecciones y en la otra mano con el hijo de 10 años que le iba a dar fuerzas. Llegan a un establecimiento y el señor siente que algo lo detiene. No se anima a entrar, regresa, se da toda la vuelta a la manzana, quiere ingresar nuevamente al establecimiento, tampoco. Finalmente él pierde la noción de cuántas vueltas ha dado a la manzana y el niño, que ya estaba cansado, una vez que llegan a la puerta le dice: papá, por favor, de una vez entremos, ¿no? Efectivamente, le da las fuerzas, ingresa y apenas pasa a la puerta, la señora le dice: señor, usted quiere vender algo, ¿no? Sí, señora, ¿cómo sabe? Es que ya lo he visto pasar por la puerta varias veces. ¿Qué detenía a esta persona? La vergüenza. La señora me orientó, compró efectivamente, se interesó por los productos y cuando ustedes ahora le preguntan, y yo le pregunté a este empresario, le digo: ¿y ahora si te ofrecen un empleo te animarías? No, me dice. Ya aprendí, ya entendí, ya soy dueño de mi propio destino. Y ahora
ya no tengo la vergüenza que tenía antes para hacer actividades manuales, mecánicas y modestas. El prejuicio nos puede paralizar. La vergüenza es paralizante. Esos prejuicios hay que eliminarlos. Es la segunda recomendación y característica que podemos aprender de los migrantes. La tercera recomendación es que estas personas trabajan de manera muy fuerte. ¿Ya? La laboriosidad, el empeño, el trabajo, muy fuerte, muchas horas, ¿no? Muchos de ellos me decían, nosotros, señor, en el campo estamos acostumbrados a trabajar de las 5 de la mañana a 6 de la tarde, 7 de la noche. Lo que he hecho es venir aquí y trabajar lo mismo. Lo que sucede, en cambio, es que mi hijo ya no quiere hacer ni su cama. No quiere hacer nada, solo quiere ver televisión. Entonces esto es bien importante. Es decir, ¿qué va a suceder, por ejemplo, con los hijos de estos migrantes que son muy trabajadores y que tienen estas características, cuando los hijos que no tienen estos valores y estas características asuman el negocio? Este es un tema muy importante. La siguiente característica que distingue a los empresarios de éxito es cómo aprenden. Una forma que yo particularmente y con mucho énfasis recomendaría a ustedes es la mejor forma de aprender a hacer negocio es haciendo. Es decir, un migrante que viene del campo a la ciudad llega al distrito de La Victoria donde está Gamarra. ¿Qué hace en Gamarra? Lo que hace esta persona es, primero se antoja un tipo de negocio. ¿Cuál es? Un taller de confecciones. Entonces la lógica de él es la siguiente: ingresa a trabajar a ese taller de confecciones y trata de desarrollar todas las actividades involucradas al taller de confecciones. Empieza de vigilante, luego pasa a encargado del tendido de la tela, luego de eso de trazado, corte y otras actividades similares. Alguno de ellos incluso manifiesta y dice, cuando el dueño de la empresa no está, yo me ofrezco de vigilante. ¿Por qué? Porque cuando él está no me deja utilizar esa máquina. Y yo, si no sé utilizar esa máquina, no sé del negocio. Pero paralelamente está haciendo algo, que es la siguiente característica: está ahorrando. Es decir, este empresario está aprendiendo, pero ¿cómo? ¿Alguien se lo explicó? ¿Lo leyó? No. Lo que él está haciendo es aprender, pero haciendo. Y luego cuando sale, ya con el conocimiento práctico, técnico, no teórico, sino totalmente práctico, más unos ahorros, replica y mejora el negocio. ¿No? Particularmente en mi familia, y yo hemos trabajado de esta manera. Es decir, antes de empezar un negocio, nos dedicamos, algunos de los integrantes de la familia, a trabajar como empleados, pero no por un salario, sino a trabajar para aprender sobre el negocio. Entonces, una vez que uno tiene el dominio de todo el negocio, pero no de la parte teórica, sino de la parte práctica, sale y replica el negocio. Esta es una excelente forma de aprender a hacer empresa. Entonces, nosotros tenemos esta cultura de ahorro más la capacidad de aprender haciendo. Otras características de los empresarios. Los empresarios, y esta es también otra recomendación muy importante, es que buscan información. Porque los riesgos en las empresas siempre existen. No hay negocio sin riesgo. Pero el riesgo no se puede eliminar. Lo único que se puede hacer con el riesgo es volverlo pequeño, minimizarlo. ¿Y quién es capaz de minimizar ese riesgo? La información. Es decir, los empresarios asumen riesgos calculados porque se fijan metas realistas, planifican sus metas. Hace poco aquí en Perú ha habido examen de admisión a las universidades. ¿Cuántos jóvenes no han ingresado a la universidad? ¿Cómo se sienten estos jóvenes? Frustrados, porque no han cumplido sus metas. Si nosotros no nos informamos, no nos preparamos, no fijamos metas realistas, vamos a terminar frustrados. Y aquí
les voy a dar una recomendación. Yo llegué a la oficina de un empresario exitoso en el Perú y me enseñó una escalera. ¿Qué decía esa escalera? El primer peldaño decía bodega. Segundo peldaño, panadería más bodega. Tercer peldaño, minimercado. Cuarto peldaño, supermercado. Y lo cumplió. Los empresarios deben fijar metas realistas, calcular los riesgos y avanzar paso a paso. Es más lento, pero es seguro. No se desespere. Ya le comenté en algún momento, en la primera sesión, que el peor consejero de los negocios es el apresuramiento. ¿De acuerdo? Veamos qué otras características tienen. Los empresarios entonces arriesgan sabiendo dónde van a ingresar, qué negocios van a poner. Ahora, habiendo conocido un poco estas características de los empresarios, quiero hacer otro tipo de caracterización de las personas que hacemos empresa. En realidad, ¿por qué hacemos empresa? Porque nos preocupan a nosotros los ingresos. Y vamos a ver ahora 4 formas de obtener los ingresos. El primero es mediante un empleo. Efectivamente, en cualquiera de estos 4 cuadrantes se puede hacer mucho dinero. Ninguno es mejor que el otro, solo vamos a ver las características de cada uno. En el caso del empleo, la persona que trabaja como empleado tiene un salario, su trabajo es dependiente y trabaja para un sistema. El problema del empleo en este tiempo es que se ha vuelto muy inestable. Es decir, en la época de la industrialización, uno podría entrar a un empleo, jubilarse en ese empleo y vivir con su jubilación el resto de sus días. Lamentablemente ahora, inclusive en los países desarrollados, como seguramente ustedes ya saben, el empleo se ha vuelto inestable y la gente cambia muchas veces e inclusive hay una crisis del empleo. Por eso es un caso especial ahora el empleo, ¿no? En la época de la información se ha vuelto muy inestable, pero lo que quiero destacar es que la persona que es empleada trabaja para un sistema. Muy bien, ¿cuál es la otra forma de obtener un ingreso? El autoempleo. ¿Sí? Es decir, que usted pueda encontrar una actividad en la que pueda trabajar de manera independiente. Yo particularmente conozco un muy buen amigo que es médico cirujano, ¿no es cierto? Es encargado de cirugía plástica y él trabaja mucho, trabaja desde 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, de lunes a viernes, pero sus ingresos son buenos, pero sin embargo él hace todo. Es decir, en el autoempleo la persona es prácticamente todo el sistema, él hace todo, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es la siguiente otra forma de empezar un negocio? Es el dueño de empresa. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre autoempleo y el dueño de empresa? El dueño de empresa es una persona que crea un sistema que a la larga va a trabajar para él o para ella. Es decir, ¿cómo puedo diferenciar un autoempleo del dueño de la empresa? Veamos, un supermercado aquí, el más importante del Perú, empezó como una bodega. Esa bodega es un típico autoempleo. ¿Por qué? Porque depende mucho de sus dueños. Es decir, los dueños abren el negocio, atienden a los clientes, hacen las compras, cierran el negocio, es decir, están directamente. Difícilmente ahora podemos creer que la familia o los dueños de este negocio ahora tengan que abrir cada una de las tiendas del supermercado. Es decir, ese negocio como que funciona solo. ¿Cuándo usted puede decir que es dueño de empresa? Cuando usted se separe unos 3 meses de la empresa y esta empresa siga funcionando. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Primero, que si un sistema, es decir, una tienda, una bodega, un restaurante, lo que usted diseñe, funciona ya solo, es decir, no depende de usted, usted puede dejar esto funcionando, abrir otro negocio, lo deja funcionando, abrir otro y abrir otro y abrir otro. Es decir,
Usted ha creado un sistema que trabaja para usted. Esa es la diferencia entre autoempleo y dueño de la empresa. Y finalmente tenemos al inversionista. ¿Quién es el inversionista? El inversionista es aquel que el dinero trabaja para él. Entonces, normalmente nosotros tenemos la siguiente ruta. La primera ruta es que el empleado puede convertirse en autoempleado, ¿no? Generar su propio puesto de trabajo, su propia puesta de actividad. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que ese negocio ya no dependa de usted, trabaje solo. Entonces, si eso sucede, se convierte usted en dueño de empresa. Esas empresas van a trabajar para usted, le van a demandar menos tiempo y usted va a poder dedicarse a armar otras empresas y otros negocios. Si es así, ese dinero producto puede invertirlo y ahora el dinero es el que trabaja para usted. Sin embargo, también puede haber una ruta, saltar del empleado al dueño de la empresa. ¿Cómo? Con la franquicia, con la representación. Esta es una forma de empezar un negocio bastante interesante. Comience a investigar, por ejemplo, representaciones o franquicias de algún producto que pueda traer a Perú o a otra localidad. Entonces, cuando uno compra una representación, una franquicia, ¿qué está haciendo? Lo que está haciendo es comprar un sistema probado y comprobado que funciona. A usted le enseñan cómo es este negocio, llega a Perú o a cualquier localidad y comienza a hacerlo funcionar. Entonces, de lo que estamos hablando son con 4 sistemas de generación de ingresos. Nuestra propuesta, lo que estamos tratando, o en este programa estamos tratando de hacer, es que usted pueda transitar al mundo de dueño de la empresa. ¿Cómo? Directamente, con un traspaso, con una franquicia, o indirectamente mediante el autoempleo. Cualquiera de los dos caminos tiene que ser bien planificado. Sin embargo, usted ya conoce que hay 4 formas de generar ingresos. Pero también hay otra forma de caracterizar a los empresarios, ¿no? Hay otros tipos de empresarios y aquí quiero resaltar algunos. El negociante. ¿Quién es el negociante? El negociante es aquella persona que diseña una actividad donde él o ella va a trabajar. Es decir, yo en este caso soy docente y si en algún momento pongo una academia de empresariado o algo por el estilo, estaría haciendo un negocio. ¿Por qué? Porque esa actividad estoy diseñando en función de lo que yo conozco y sé hacer. Es decir, un negocio para mí, donde yo voy a trabajar. A diferencia del empresario emprendedor, del empresario típico, ¿qué hace? Que el empresario típico diseña el negocio en función de 2 variables. No de lo que yo sé hacer, sino de si hay mercado y si hay ganancia. Entonces el empresario típico no se pregunta, ¿qué sé hacer yo? El empresario típico se pregunta, ¿dónde hay mercado y dónde hay ganancia? Pero si alguna persona encuentra mercado, encuentra ganancia y además es algo que sabe hacer y él va a trabajar o ella va a trabajar, se llama un negociante. El siguiente es el empresario operativo y me interesa que ustedes tomen mucha atención, que es uno de los errores frecuentes en muchas actividades en nuestro país. La primera es, y le podría hacer la siguiente pregunta: ¿quién es el rey de la papa? ¿El comerciante o el agricultor? Ustedes me van a decir que el comerciante. ¿Por qué? Porque el agricultor no conoce de cuestiones empresariales y comerciales. El día que a un agricultor le enseñemos cuestiones comerciales y empresariales, dejará de ser agricultor para convertirse en empresario de la agricultura. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre un agricultor y un empresario de la agricultura? Es que el empresario sabe de producción, pero no dedica la mayor parte de su tiempo a la producción, sino, lo más importante, a la comercialización y al manejo de la empresa. Déjeme graficar esto con un ejemplo. Hace varios años yo me encontré en la ciudad del norte, en Perú, de Chimbote, con un grupo de profesionales que salían de una empresa llamada Sider Perú. Sider Perú, habían 4 mecánicos que vinieron y comenzamos a trabajar en asesorarlos a sus empresas.
Los 4 eran mecánicos, no eran empresarios de la mecánica, pero uno de ellos comenzó a perfilarse como empresario de la mecánica. Es decir, los otros 3 todo el tiempo se dedicaban a actividades operativas, es decir, a arreglar, reparar y refaccionar los autos que llegaban al taller. En cambio, el empresario operativo, ¿qué hacía? En las tardes se dedicaba a planificar, fijarse metas, encontrar más mercado y buscar más ganancias para su negocio. Y en una de esas tardes se le ocurrió y dijo, ¿y dónde consigo más mercado? ¿Cómo puedo traer más clientes? Y se le ocurre generar un seguro mecánico. ¿En qué consistía? Que por el pago de una suma de dinero semestralmente las personas podían traer sus vehículos al taller y no le cobraba mano de obra, solo tenían que pagar repuestos y planchado y pintura no incluía el negocio. Con este seguro pudo tener una red de clientes cautivos porque estaban afiliados a su sistema de seguro. Pasó el tiempo. Entonces dijo, ya tengo un grupo de 20 autos, 50 unidades de transporte público, todas las unidades del Ministerio de Agricultura, etcétera, están afiliados a mi sistema, tengo un mercado cautivo. Ya les estoy vendiendo servicio mecánico, podría venderles repuestos. Puso una pequeña taller de repuestos y comenzaba a vender. Tercero, puedo vender lubricantes. Entonces se fue a la empresa, a una transnacional de lubricantes y les dijo, miren señor, yo tengo tantos afiliados de autos, tantos afiliados de tal tipo de vehículo, etcétera, etcétera. Este es mi mercado. Les estoy vendiendo servicio mecánico, les estoy vendiendo repuestos, quisiera venderles lubricante. La empresa le puso el piso nuevo, le pintó el local, le puso un letrero muy grande y le puso una persona para que atendiera, pero la ganancia y la comisión era de este señor. ¿Quién es empresario hoy? Los otros 3 seguían esperando que vengan los clientes. Este señor crece mucho porque las cuestiones operativas las va dejando a sus delegados y a sus colaboradores y él se está dedicando a ser empresario. Los empresarios tenemos 2 funciones, que ese tema lo veremos en la tercera sesión. Los empresarios tenemos 2 funciones básicas: buscar más mercados y buscar más ganancias para nuestro negocio. Si usted no hace eso, nadie más en su empresa lo hará. Veamos el siguiente tipo de empresario, el rentista. Es otra forma de ganar dinero. Una persona en la ciudad de Tacna me dice, mira Guido, yo hace 4 años empecé con un carro, lo llevé a la ciudad de Lima, lo están alquilando como taxi, pero ahora tengo 16 taxis. Y entre la familia tenemos 46 unidades que hacen servicio de taxi. Yo le pregunto y le digo, ¿qué tipo de empresario eres? Eres uno que vive de sus rentas. Pero quiero decirles que es una forma, y la forma más sencilla de hacer empresa, pero lamentablemente la renta con el tiempo se deteriora. Y lo peor aún es que el empresario pierde sus habilidades empresariales porque se acostumbra a vivir de esa renta, pierde iniciativa y creo que no es un muy buen sistema, pero es una alternativa de ganar dinero. El otro tema, finalmente, otra caracterización, que también en Perú y en otros países de Latinoamérica hay muchos de estos empresarios, que es el empresario mercantilista. ¿A quién se conoce como el empresario mercantilista? Aquel que solamente hace empresa si tiene alguna relación especial por un contrato, por un familiar, por un amigo que le puede otorgar ciertos privilegios para hacer empresa. Por eso, en nuestros países hay personas que con cierto gobierno, con ciertas autoridades, o con ciertos funcionarios tienen mucho éxito económico y cuando estos pierden se caen. Ese es un empresario mercantilista que particularmente yo no creo en ellos. El empresario emprendedor, el empresario del que estamos hablando, no tiene estas características. Él básicamente, su función es crear empresa,
con una visión de largo plazo, crean empresa buscando nuevos mercados, mejores ganancias, atendiendo mejor a sus clientes, con mucho trabajo, con mucha autoestima. Y estas son las características que distinguen a los empresarios. Muy bien, hemos terminado nuestra segunda sesión, pero nos queda una tercera, y en esta tercera sesión vamos a ver algunas otras, más bien vamos a hablar de algunas funciones y hablaremos de 2 o 3 recomendaciones antes de empezar un negocio o para empezar un negocio. Luego, estas funciones, ¿qué hacemos los empresarios? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cuál va a ser nuestro trabajo ahora de empresario? Es decir, ahora, cuando uno pasa del trabajo dependiente al trabajo independiente, lo primero que tenemos que aprender es a administrar nuestro tiempo. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo? ¿Cuáles son nuestras funciones? Nos vemos. Muchas gracias por su atención, y en la tercera sesión de El Empresario Emprendedor continuamos con más recomendaciones para empezar la empresa y conociendo mejor a los empresarios.